Proclo usa la terminología griega de la tradición platónica, que a su vez viene de Pitágoras, que a su vez viene de la tradición órfica, que tiene un lenguaje que está encerrado en la casa de las palabras de Homero, con la Ilíada de la Odisea, la Teogonía de Hesíodo. Luego vienen otros neoplatónicos y neopitagóricos, como Numenio de Apamea en el siglo II, o por ejemplo Porfirio, bueno, Plotino, Porfirio, Jámblico. Y Proclo habla en ese universo del lenguaje para referirse a aquella tradición primordial, o podríamos decir, él usa una palabra, mistagogía, que es el camino hacia la unión mística, y utiliza la terminología griega. Usa esos paradigmas, usa esas herramientas, esos códigos, esas imágenes, esas estructuras, esos emblemas, esos símbolos. Luego un Dionisio, que viene un poco posterior, usa términos cristianos unidos a los paganos, a los griegos, para lo mismo. Eckhart en el siglo XIII va a usar eso, o siglo XIV, para lo mismo. Va a utilizar, por ejemplo, el Evangelio o frases de la Biblia unidas a la tradición neoplatónica y demás. Lo mismo van a hacer los, eh, los la parte esotérica de los musulmanes, que son los sufíes, usando el Corán, usando las palabras del Corán, pero que hablan de una tradición y una sabiduría muy anterior, mucho más antigua, que se remite quizá a Zoroastro, entre los persas, o incluso antes, y siempre hacen referencia a una sabiduría más antigua, que uno en términos esotéricos uno puede pensar, bueno, en la Atlántida o en Lemuria o en el Hiperbórea o hubo otros tiempos y otros momentos. Y en última instancia esto viene de lo alto, viene de arriba, viene de algún lugar recóndito, ¿verdad? Viene de adentro. Porque lo que hay que entender es que todo esto, ¿por qué coinciden todas las culturas en esto? Todos los místicos, los esoteristas y los iniciados. Porque el origen es el mismo, es el uno. Porque es uno. Una es la fuente. Esa fuente está adentro, está en el corazón, en lo profundo del alma, en el fondo del alma, diría Eckhart. Entonces, cuando aflora y aparece en un texto, o aparece en un poema, o en un cuadro, o en una manifestación cultural, toma y se tiñe de los colores de la cultura en la cual emerge. Pero lo que hay que entender es que eso es solamente un ropaje cultural de tiempo y espacio acotado y sujeto a ese lenguaje de su tiempo. Pero no es literalmente esa la verdad. Ni puede ser encerrada en ningún texto ni escritura, señores católicos, señores protestantes, señores musulmanes, o budistas o hinduistas. No, señor. No está en la escritura. No está allí. Jesús decía, el espíritu da vida y la letra mata. Fariseos, señores fariseos, todo su evangelio está discutiendo con los fariseos ya de los 12 años. Porque los fariseos estaban apegados a la escritura. Literal, como la última revelación de la palabra de Dios, y eso es todo. ¿Ustedes creen que Dios, supongamos que es el infinito? Imagínense, ustedes piensen lo que eso implica. O sea, es imposible pensarlo.
como diría San Anselmo, está más allá de lo que nadie puede pensar. Va a hablar y va a escribir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta es mi verdad, te la revelo a vos, escribíla y ahora contásela a otro. No, porque es absurdo. O sea, pensar en semejante despropósito. Ahora, los dioses, o sea, esos seres, mónadas, entidades que tienen un grado de desarrollo inmediatamente superior al nuestro, que nos siguen en el camino evolutivo, sí se manifiestan y sí nos pueden dar verdades acotadas a un tiempo-espacio, a una terminología, a una cultura, a un modo, y entonces después nosotros, este es Dios, decimos, no. Ahora, Dios, ¿dónde está? ¿En el monte Sinaí hablando con los rayos? No. Está, qué sé yo, en el centro de la galaxia. Bueno, en el Sol, en el cielo, en topos Uranos. Está en el fondo de la conciencia porque la raíz es una. Y el ser humano, como han explicado los neoplatónicos, los platónicos, incluso los hegelianos, o Hegel, digamos, cuando habla de la autoconciencia, o mismo el budismo, dice, es como cuando el ser toma conciencia de sí, es en el ser humano, sujeto y objeto se unen, y ahí puede uno volver a esa esencia. Entonces el ser humano es un ser privilegiado ante todo, no por tener mano prensil y poder hacer un cohete para el espacio, sino que puede remontarse al origen espiritual, cosa que el animal solo como un sueño lo hace, es decir, no tiene conciencia plena, está como llevado por eso, no puede decidir, meditar y elevarse, no, ya está meditando porque está en conexión, pero lo hace en forma inconsciente. El ser humano toma conciencia de que se une y que se separa, que se une y que se separa de la divinidad. ¿Está? Entonces, lo que yo quiero decir es que todo esto es palabra, no tiene valor. Pero si alguien me está escuchando y hace la conexión interna en el corazón, en el fondo de su mente, y lee el Corán, y lee la Biblia, y lee a Proclo, y lee el sufismo, y lee el Tao Te Ching, y se le produce la chispa interna, se le ilumina el corazón y la mente, ya está. Pero por favor le voy a pedir, con las manitos juntas, no puedo porque estoy sosteniendo el celular, no se apegue, no se aferre a esa forma. Ámela, atesórela como una tradición bella, como una hermosa obra de arte, como una manifestación de la belleza, como son las grandes escrituras. Adórela, contémplela, sí, agradézcale, en la forma que sea, pero no se apegue. Porque cuando se apegue, pierde la conexión. Es como que viene las 12 de la noche y Cenicienta se transforma la carreta en calabaza y los caballos en ratones. O sea, se pierde la magia. Cuando se apega, lo mismo pasa en el amor. Amo a alguien hasta que me apego tanto a esa persona que la ahogo, la asfixio y se pierde el amor. Y en nombre del amor la vuelvo loca a la persona. Entonces el amor se va. Cuando a Dios lo amo tanto, que me siento que mi religión es la verdadera, me creo y me construyo un poder, se afea. Y la gente lo ve. Las personas sensibles ven en el sacerdote, en el imán o en el religioso algo feo. ¿Y qué es eso feo? Es la apropiación. Es decir, es como yo me apropio de algo que no es mío. Y digo, levanto el dedo y digo, síganme porque yo soy Dios, la representación de Dios. Y eso es muy feo. Es muy feo porque es usar algo sagrado, divino y hermoso y maravilloso e infinito de una manera totalmente contraria, que es oscura, mezquina, acotada, pequeña, y que niega la riqueza divina, lo pletórica de sus manifestaciones. Ustedes piensen que Dios se ha manifestado en millones de formas
Dios se manifiesta en esa plantita, en esa hojita, en cada cosita que uno ve, en ese árbol, en esa cascada, en esa montaña, en ese lago, en ese río, en ese mar, en ese cielo, en esos planetas, en esas galaxias y protones y neutrones y quasars. En todo eso, todo el tiempo, en cada pensamiento, en la Divina Comedia, en la obra de Borges, en la obra de Shakespeare, en el, no sé, la física cuántica, en lo que vos quieras está y mucho más, y mucho más, y mucho más, y en la poesía, y en todo. O sea, decir que Dios está acá y es mío y que esta es mi forma, la mejor, eso es solo expresión del ego, de la inseguridad que siente ese ego pequeño que no es Dios, pero que es un ídolo que se interpone y dice yo soy el representante. Entonces me tomo la forma católica, o la forma protestante, o la forma musulmana y salgo con una cimitarra cortada de cabeza, o la forma X hindú, porque esta es la verdadera tradición de la India, y entonces todo se echa a perder. En cambio, si te doy esto y te lo doy libremente, tomarlo si te sirve, libremente, si te ilumina, gracias, bendito sea, alabado sea. Y si no te ilumina, sigue tu camino, hermano. Aquí tienes, te presto mi callado, camina hasta encontrar donde se produzca la chispa. Que es la misma en todas partes. Dios está en todas partes. Es todo. No hay forma de escapar. La única escape que tenemos es cuando cerramos la puerta nosotros y decimos no quiero verlo o está acá solamente. Ahí lo perdemos. Ahí lo perdiste. Cuando lo exclusivizás, cuando lo cerrás, cuando le pones rótulos, cuando le pones palabras, cuando le pones tradiciones y formas que son exclusivas y únicas y las mejores de todas y la verdadera. No, no. Uno puede llegar a sentir que este camino es el correcto, este es el mejor, el cristianismo a través de Cristo, es cuando se me despiertan todas las luces. Perfecto, te felicito, encontraste tu amor. Es como encontrar el amor de tu vida. Pero no se lo quieras imponer a otro, no lo persigas a nadie, ni pretendas, ni te llegues a creer que esa es la forma. O sea, es tu manera y está perfecto. Y ni siquiera te creas ninguna de esas palabras, de la Biblia o de cualquier texto sagrado. Son solo codificaciones temporoespaciales, culturales, teñidas, para expresar lo inefable, lo inexpresable, lo que no se puede hablar. El Tao, que puede ser pronunciado en palabras, no es el eterno Tao, dice Lao Tse. Con lo cual, atención a esto, no caer en esta trampa. Y se me dirá, bueno, pero vos sos tan universalista que al final no te casás con nada. Y sí, claro, tiene un coste esto, que es la soledad, porque fíjense que ustedes uno no puede encajar en ninguna parte, porque todo el mundo funciona de otra manera, funciona apegado, aferrado, y siempre con esto es, nosotros somos de esto y ustedes no son, y nosotros somos y ustedes no, y nosotros sí y ustedes no, nosotros estamos acá y ustedes están allá. Y el cristianismo se divide en millones y millones de sectas y grupos, y después dentro de esas sectas se divide otros millones de sectas y hace otras separaciones, y los grupos esotéricos y los grupos todos se separan y se separan y se separan y se separan y nosotros somos correctos, ustedes no son correctos, nosotros somos correctos, ustedes no son correctos. No, este es el camino, ustedes no, estos son verdaderos, ustedes no son verdaderos. Hay una canción de Leo Maslia que se llama Punk, búsquenla en YouTube, Punk, con K, como si fuera, no, pero es con C, creo que es con C, pero hace un chiste sobre toda esa gente que sigue, yo soy punk, yo soy o sea, de la ideología correcta. De la ideología correcta. Soy de la ideología correcta. Todos creen estar en la ideología correcta. Yo mismo tengo que sustraerme a esto y no creerme que estoy en la correcta. Por eso es que hay que derramar, hay que destruirlo todo. Hablaba de la destrucción y la muerte, que es la muerte. Destrucción y muerte, destrucción y muerte. ¿Qué es destrucción y muerte? Es el fin. Totalmente tiene que todo llegar a su fin. Todo tiene que terminar. Todo tiene que terminar. No hay que dejar que crezca la semilla del ego. En cuanto empieza a crecer, en cuanto empieza a tomar forma, se empieza todo a teñir de oscuridad.
en cuanto empieza la propiedad, en cuanto empieza de que yo soy mejor que vos, en cuanto empieza la división. Entonces, ¿cómo hacer? Hay que derrumbar, destruirlo todo. Bueno, Nietzsche tenía razón en un poco en ese martillazo que daba, ¿no? Rompió un montón de esquemas, hizo 1900 para adelante, fue otro momento. Empezó un siglo XX cambiado. Y sí entró la posmodernidad. Y yo soy muy posmoderno y muy New Age, porque justamente pienso que es ese pensamiento débil de Bátimo, es decir, es esto es lo que yo veo, hasta acá entiendo, no es la verdad, no es el Dios definitivo, ni la verdad absoluta, ni... No, no, olvídalo, olvídate. En cuanto dijiste esa palabra, mataste la verdad, mataste a Dios, mataste todo. La nada, el vacío, eso es lo que hay que hacer. Cuando estás vaciado, cuando no hay nada, cuando hay silencio, lo cual es muy difícil en la mente, como dice Krishnamurti, puede venir, pero no lo pretendas, no lo busques. Va a venir cuando no lo esperes, cuando no lo quieras, porque es muy esquivo a toda clase de aferrarse. Eso, aquello que podemos llamar Dios, a todo aquello que sea aferrarse. Porque como es tan infinito y tan libre, y es tan amor puro, no puede tolerar la cerrazón del ego, no entra ahí. Entonces cuando lo querés atrapar, se escapa. Cuando te lo quieres apropiar, resulta que dice, no, no, no te pertenezco. Y se va, como la inspiración del poeta escapa. Se va y la musa no está. Entonces, mucho de las religiones y de los religiosos y de los fieles, que son cenizas muertas, como diría Krishnamurti, son las cenizas que quedaron del fuego. Ya no está el fuego. El fuego del Espíritu Santo que en ese momento encendió a los apóstoles era una vida pura, una fuerza expansiva. Pero cuando después la volcaron en escrituras y armaron los dogmas y las estructuras y los miedos y las guerras y los combates y las luchas y los poderes y las economías y los países y los estados, cuando se armó toda esa estructura, todo era ceniza y la gente descreyó y se volvió atea o buscó otros caminos. Entonces hay mucha de cosa muerta. Hay mucha cosa muerta. Uno va a una iglesia y ve mucha gente que está haciendo algo que no sabe por qué lo hace. O sea, lo hace por miedo, lo hace por repetición, lo hace por inercia, lo hace porque tiene que hacerlo por obediencia, como las leyes del Estado, que una vez la votaron hace 200 años y siguen estando ahí, uno no sabe por qué están, pero hay que obedecer. ¿Y eso qué tiene de vivo? La experiencia mística está viva. Es una conexión como la que puedo tener con otra persona que la estoy viendo y me está mirando. Y es algo maravilloso eso. Bueno, eso tiene que ser la experiencia con Dios. Que cuando está mediatizada por tanta estructura y palabras y dogmas, entonces hay que volver a esa experiencia, aunque sea una sola vez en la vida, y siempre sabiendo que son ropajes. Siempre sabiendo que si yo soy un sufi, o si soy un cristiano gnóstico, o si soy un católico, o si soy, sea lo que sea, esa es mi forma de entender a la divinidad. Pero no es la única ni es la última forma. Incluso dentro del cristianismo mismo estaban los misterios mayores y los misterios menores. Lo mismo entre los griegos. Misterios mayores, misterios menores. Entre los egipcios, misterios mayores, misterios menores. O sea, que aún había unos que sabían que habían entendido hasta acá, como los grados de la masonería. La masonería toma de ahí esos grados. Vas elevándote en la comprensión de verdades hasta donde puedes estar preparado. Pero siempre son verdades acotadas, limitadas. Son cosas que es hasta acá llegué, hasta acá entiendo. No termina todo acá. La escritura, decía San Agustín y los padres de la iglesia, y sabían que cuando la leían tenían 3 significados, 5 significados. Es decir, estaba el primero, el segundo, el tercero. El primero era literal, después venía otro más, venía uno moral, había uno anagógico, había uno que se llamaba jeroglífico,
que era el más sagrado de todos y que generalmente era inaccesible a toda persona. ¿Por qué inaccesible? Porque vos tenés que tener la conciencia despierta, activada, como un chip que se abre, como un programa, para poder procesar ciertos niveles. Si el cerebro no se activó, ciertas neuronas, ciertos lugares de los chakras, ciertas zonas interiores, ciertas preparaciones y purificaciones, no se va a hacer la luz, porque hay un bloqueo ahí. Entonces por eso que están los caminos, y a veces llevaban 10 años, 20 años, 30 años. Pitágoras, que no lo aceptaban en el templo, tuvo que esperar muchísimo tiempo fuera, años y años y años fuera del templo de Heliópolis, porque no lo recibían a Pitágoras. Pitágoras, uno de los mayores iluminados de la historia de la humanidad. Iluminados me refiero literalmente como un iluminado, como un maestro de maestros. Y no lo aceptaban hasta que no estuviera preparado. Porque hay cosas que no se pueden revelar, porque si uno revela esas cosas a los chanchos, como diría Jesús, después los pisotean. Y cuando la mente es una chancha, porque es una cosa así animalesca, escucha y no entiende, no entiende. Tiene que refinarse, como los metales, como la alquimia, ¿no? Es un proceso, hasta que vos se produce la transformación en oro, ¿no? Del plomo en oro. Pero es un trabajo. Y sabiendo que nunca las palabras son las cosas, sabiendo que todo esto que decimos son solo palabras, que las decimos en el castellano, porque nuestra cultura, nuestra tradición, ¿no? Venimos de los griegos, de los judíos. Si vamos a China, se habla de otra manera, ¿eh? De esto, en las tradiciones chinas o japonesas, por ejemplo. Y si fuéramos a otro planeta, hablarían de otras cosas. Pero si entendiéramos con el corazón, entenderíamos que es lo mismo. O aspectos, otros aspectos. Hay muchos más aspectos. Todo es infinito. Hay que abrir un poco la mente, no se puede ser tan cerrado. Yo estoy un poco, en mi Facebook se me llenó, como tuviese video de catolicismo, se me llenó de gente católica. Y yo no lo puedo creer las cosas que dicen. O sea, viven en un mundo tan pequeño, aferrados a una cosa y con mucho miedo a perderla. Yo siempre decía, claro, cuando un maestro o un camino te despierta esa verdad, se te produce esa conexión con Dios, vos te aferrás a eso. Y pensás que ese maestro es lo más grande que hay. Es como tu papá, tu mamá cuando vos sos un niño. Los amás, porque si ellos son todos, son lo más grande. Y cuando sos adolescente te das cuenta que son personas comunes. Pero las idolatraste o las idealizaste. Y es normal que pase, porque uno crece bajo la sombra de ellos. Y después uno ya tiene otra estatura. Y hay que darse cuenta que ese camino, ese maestro que te llevó, sí, te llevó ahí, ahí. Pero porque vos estabas en la oscuridad y no veías, pero cuando pudiste ver te diste cuenta simplemente que eso fue un puente, no nada definitivo. No hay nada que termine acá.